bendecida noche para todos, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de Daniel. Pues damos las gracias a Dios por su bondad y esta noche vamos a estar metiéndonos en la intimidad de una oración preciosa que hizo el profeta Daniel en su vejez. Y vamos a estar ocupándonos de Daniel 9. Como vemos, Daniel 9, seguramente que si usted ya lo leyó alguna vez, podemos observar que hay una imagen hermosa, mezcla de intimidad, mezcla de quebranto, de esperanza y de una revelación divina. Así que, pues pongámonos en manos de Dios. Todo esto que vayamos escuchando, que vayamos descubriendo de nuestro Señor, sea para nosotros como un aliciente para que no se nos olvide que estamos frente a un Dios vivo, grande, verdadero, que nos ama de tal manera que envió a su Hijo para rescatarnos. Amén. Bueno, hermanos, pues bienvenida, hermanita Erlinda, Ari, mi hermano Jorge, no sé quién más esté por ahí, no los alcanzo a ver, pero gloria a Dios sea por esas bendiciones que nos da todos los días. Así que bueno, vamos a entrar en materia, amén. Y vamos a leer la verdad central de esta noche. Dice: Dios obra mediante la oración intercesora mientras dirige la historia hacia su plan de redención. Así es, hermanos, este capítulo nos va a enseñar mucho acerca de la oración intercesora, ese propósito final de la respuesta de Dios que apunta mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Daniel estaba en esa situación, pidiendo misericordia por algo, y Dios nuestro Señor le mostró un pedazo de su plan eterno. Así es el Señor. Él, en su plan eterno, ha querido tratar el pecado y traer redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver el versículo clave, está en Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Esto, hermanos, es parte de una conversación personal, una conversación muy honesta que tuvo el profeta Daniel para con nuestro Señor. Uno de los objetivos de la enseñanza, pues es que también nosotros aprendamos a tener esa confianza con nuestro Señor, aprendamos a hablar así como lo hizo Daniel, y que lo podamos hacer nosotros también. Amén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Amén. Bueno, como introducción, pues vamos a ir viendo que en los primeros 6 capítulos de Daniel se contaban historias sobre su vida y sobre su fidelidad al Señor. Pero a partir del 7, el libro cambia de enfoque y presenta visiones y profecías con un estilo conocido como estilo apologético. Como sabemos, hay varios estilos literarios en la Biblia, ¿verdad? Entonces, este género apocalíptico que vamos a ver en Daniel y que también se ve precisamente en Apocalipsis, principalmente suelen comunicar cosas como una revelación de un mensaje de parte de Dios, muchas veces relacionado con el futuro. Viene nuestro Señor y revela un mensaje que se refiere al futuro. También en la Biblia podemos encontrar mensajes con símbolos también o imágenes en un lenguaje figurado. También un mensaje recibido por una persona escogida por Dios, como puede ser un profeta o un vidente. También puede contener, desde luego que como toda la Biblia, y qué bueno para todos nosotros, esperanza, consuelo para el pueblo. Así que Daniel combina revelación divina sobre el futuro, un mensaje codificado, símbolos e imágenes,
un mensaje recibido por un vidente, y en este caso pues es Daniel, un profeta, ¿verdad? Y sobre todo un mensaje que va a traer esperanza y consuelo a todos los que lo escuchemos. Así que Daniel 9 combina todos estos elementos y comienza, fíjense hermanos, con una profunda oración, la oración de Daniel. Y después va a presentar una visión relacionada con el futuro de Jerusalén. El libro de Daniel nos revela verdades profundas sobre el carácter de Dios, como hemos visto, su soberanía, su plan para la historia. Daniel es el reflejo de un alma fiel a Dios. Daniel era íntegro, obediente, constante en comunión con el Señor y oraba constantemente. Algunos debaten sobre si él escribió el libro o fue alguien más, pero algo que sí debemos tener en cuenta es que junto con Apocalipsis, es un material que contiene las profecías más claras de toda la Biblia. Y vamos a comenzar con la primera parte, oración y confesión. El inciso A, hemos pecado. La oración, hermanos, es uno de los grandes misterios de la vida. Amén. ¿Cómo podrían, hermanos, nuestras palabras, torpes o elocuentes o como sea, influir ante nuestro Dios Todopoderoso? La Biblia nos responde que su eficacia descansa no en nosotros. ¿Y cómo le hablemos al Señor? Si le hablamos muy bonito, si le hablamos muy simple, no descansa en eso, descansa en el carácter bondadoso y soberano de nuestro Señor. Y además de que Él mismo nos invita a acercarnos con fe. ¿Por qué? Porque Él nos escucha. Qué maravillosa es la oración. Qué maravillosa herramienta que nos ha dado nuestro Señor y que nos invita a acercarnos a Él así, orando. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con el verso, no me recuerdo, pero vamos a leer, por favor, esta primera parte. La oración, como vemos, pues Daniel entendió una profecía de Jeremías y vamos a escuchar lo que dice la palabra. En el año primero del reinado de Darío, hijo de Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así es, por la profecía de Jeremías, que lo vemos en el libro de Jeremías 29:10, que los 70 años de la desolación de Jerusalén estaban llegando a su fin. Y aunque el exilio y el retorno ocurrieron en varias etapas, no es posible señalar una fecha única para todo el periodo. Los acontecimientos de su tiempo indican, hermanos, que Dios estaba cumpliendo su palabra. Simplemente con ver cómo de pronto el rey Ciro decreta que todos los exiliados puedan regresar a su casa. Nosotros estamos viendo la mano de Dios ahí. Algo que ya se había profetizado se cumple. Y continuemos leyendo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel, hermanos, muestra algo que nosotros debemos aprender. Una solemne seriedad en la búsqueda del Señor. Miren cómo Él se acerca con reverencia, porque está consciente de la grandeza del Señor y también de la necesidad que tiene su pueblo de que el Señor conteste. Así que ruega intensamente. Dice no solo oración, sino ruega intensamente por misericordia y porque Dios intervenga.
También ayuna, absteniéndose de comida para concentrarse en buscar a Dios y expresar esa necesidad espiritual. Daniel nos habla de cilicio. Cilicio, hermanos, era una vestidura áspera de pelo de cabra, simbolizando así aflicción. Era una expresión externa de humillación, de arrepentimiento. Y la ceniza representaba el duelo. O sea, un quebrantamiento, un reconocimiento de su propia pequeñez delante del Señor, ante tantas circunstancias que ellos vivían de esclavitud, de humillación, de vergüenza, porque ellos eran hijos de Dios y estaban en un lugar exiliados por haber portadose mal con Dios, ¿verdad? ¿Y quién no hubiera sentido todas estas cosas? Así que su búsqueda, hermanos, es de todo su corazón, reconociendo su absoluta dependencia de Él. Aunque hoy, hermanos, no estamos llamados necesariamente a imitar estas expresiones que hace Daniel, estas expresiones externas, sí debemos cultivar la misma actitud de humildad ante el Dios maravilloso, de arrepentimiento sincero porque Él es santo, de reverencia, pero además de confianza en nuestro Señor. Y seguimos en el verso 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y se queda así, ¿verdad? Como que todavía va a seguir hablando Daniel. Miren, en todo el libro, cuando Daniel estuvimos leyendo, ¿verdad?, se refería a nuestro Señor, se usaba la palabra Altísimo para referirse a Él, o Señor. Estas palabras las usaba porque estaban en un mundo pagano, ¿verdad?, que no conocían el nombre de nuestro Señor. Eran expresiones así como esa, Señor, el Altísimo, etcétera, expresiones similares. Y sin embargo, hermanos, vemos que en esta oración Él usa el nombre del pacto del Señor. El nombre de nuestro Señor es un tetragrama, 4 letras, Yud Hei Bau Hei, que después se agregaron vocales y se convirtió en el nombre que nosotros conocemos, Yahvé, Jehová. Nosotros lo conocemos como Jehová, que significa yo soy el que soy, Yud Hei Bau Hei. Porque Daniel quiere dirigirse al Señor con su nombre, porque este es el nombre del pacto, porque el Señor hizo pacto con Israel. Él está apelando a ese pacto y a ese Dios. Está reconociendo el pecado de Israel. También recuerda que Dios es fiel a sus promesas y guarda su misericordia con su pueblo. Y su esperanza, hermanos, como vemos, no descansa en Él, sino que descansa en el carácter fiel de nuestro Señor. Amén. Estamos hablando de una oración preciosa. Y continuemos. El verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto que acabamos de escuchar es porque Daniel dio un segundo paso. Procede ahora a la confesión. Hemos pecado. Y sabemos, ¿verdad? Daniel probablemente era apenas un adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Lo recordamos, ¿verdad?, en los primeros capítulos. Y cómo a lo largo de su vida ha demostrado fidelidad, integridad,
al Señor. No se coloca, sin embargo, por encima del pueblo y no le señala sus pecados. Oh, el pueblo pecó, el pueblo pecó. No, dice, hemos pecado, hemos pecado. Con profunda humildad se está identificando con el pueblo. Hemos sido rebeldes, no hemos obedecido a los profetas. Él entendía que él pertenecía a ese pueblo, el pueblo que había fallado delante de Dios. Como hemos visto, él acude con un corazón quebrantado. Su oración no nos deja más que un poderoso ejemplo, hermanos. Debiéramos nosotros, quizás, identificarnos con esta humanidad en la que vivimos, este pueblo en el que vivimos, que peca constantemente, y venir con humildad y arrepentimiento sincero para interceder. En lugar de justificar o minimizar el pecado, Daniel lo reconoció y buscó la misericordia del Señor. Así que, miren, nuestro expositor nos invita a que meditemos que ante tantos pecados que existen hoy en día, no será necesario un arrepentimiento público así, a la luz de todas las personas escuchen que todos los problemas que tenemos no son causa de nuestro propio pecado. ¿Usted qué piensa? El racismo, el abuso, la denigración de la condición humana, tan solo las noticias recientes que hemos escuchado. No respetar a los niños, no cuidarlos, la injusticia, temas, hermanos, tan debatidos en nuestro mundo y en nuestras iglesias. ¿No sería necesario que de pronto nos levantásemos nosotros y así como hace Daniel, nos incluyéramos como parte del problema y clamáramos por misericordia a nuestro Señor? ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué le parece si comenta cosas? Iniciemos la conversación, hermanitos. ¿Usted cree que si nosotros hiciéramos una oración así, cambiaría la mente de nuestro Señor? ¿Cambiaría el plan de nuestro Señor? ¿Cambiaría el curso de nuestro destino? La parte B. El Señor tenía razón. Bueno, imaginemos a dos niños. Un desacuerdo entre dos niños que están peleando. A menudo, hermanos, no sé si les haya pasado, pero cuando hay un problema entre dos niños, un papá por lo general descubre que uno lastimó al otro, pero el otro lo respondió hasta con más daño. Y los dos niños se hicieron culpables. Ambos agravaron la situación. Y es que eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros podemos decir, no, es que él empezó. Sí, pero tú le seguiste. Y así más o menos fue, porque nosotros podemos ver esta historia de Israel, la verdad es que es muy dura, cómo lo sacaron de su tierra, cómo los exiliaron. Pero es que la verdad es que caemos, cuando salimos del abrigo del Señor, caemos en las manos humanas. Y parece duro el castigo. Pero incluso, hermanos, quienes sufrieron ese castigo finalmente llegaron a comprender que Dios tenía razón, que Dios hizo lo correcto. Vamos a leer el verso 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Así es, hermanos.
Continúa aquí la confesión de Daniel. Y es que, hermanos, hay una cosa que es real. En Dios nuestro Señor no hay injusticia. Toda esta vergüenza la ha ganado Israel. Daniel no está minimizando el pecado, no está buscando excusas. Cuando dice él, confusión de rostro, estamos confundidos. Está describiendo, hermanos, una vergüenza pública. Son avergonzados. Esa vergüenza se experimenta en toda la nación. Una nación que ha sido disciplinada por Dios. ¿No piensa usted a veces de nuestro país, la vergüenza que pasamos no es por causa de hacer lo malo? Y es que nuestro país muchas veces es avergonzado. Hermanos, tantos problemas que tenemos y en sí el mundo, pero es por lo malo que hacemos. Esta es una lección, hermanos, para todos nosotros. Fíjense cómo aquí Daniel muestra un verdadero arrepentimiento. Así el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas va a comenzar exactamente cuando dejemos de justificarnos y cuando reconozcamos nuestra culpa delante de Dios. El libro nos hace una invitación para que leamos Levítico 26 del 14 al 33 y conociendo la historia, pues contemos como cuántas advertencias el Señor envió, ¿verdad? Antes del exilio. Por eso Daniel reconoce que las maldiciones anunciadas allá en Levítico, y léanlo, hermanitos, acuérdense, Levítico 26 del 14 al 33, esas maldiciones en la ley de Moisés, en ese momento las estaban viviendo, habían caído justamente sobre ellos. Vamos a leer el verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Bueno, Daniel ahora continúa exaltando el carácter de Dios. Dios es misericordioso para perdonar y sigue siendo hasta hoy misericordioso. Pero Daniel lo menciona justo antes de continuar su confesión. Su misericordia es parte de su carácter. Ellos tuvieron muchos privilegios, tuvieron libertad y tuvieron algo maravilloso, hermanos, la preciosa presencia en innumerables oportunidades. Todo el tiempo el Señor estuvo con ellos y les dio muchas ocasiones para arrepentirse. Incluso el exilio, hermanos, fue un alto. Ya paren de pecar, reflexionen. Se van a ir en el exilio, pero vayan arrepintiéndose, vuelvan su corazón a mí. Todo esto es una expresión de su gracia, porque Dios tenía el propósito de corregirlos, pero también de traerlos de vuelta a Él. Porque Él no quiere la destrucción del pecador y lo sabemos por su palabra. Él es el Dios todopoderoso y bueno. ¿Y cuál es la esperanza nuestra sino ese perdón y esa gracia de Dios? Continuemos en el verso 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel exclama un lamento.
ni enseñanzas, ni órdenes, ni su juramento fueron honrados. Todo el pueblo faltó. Por eso la maldición cayó sobre el pueblo. Dios, dice Daniel, tenías razón en enviar esta calamidad tan grande al cumplir tu amenaza a todo un pueblo y a sus gobernantes. Nos ha venido un castigo vergonzoso, incomparable, pero justo. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Daniel confiesa y confiesa, pero también dice que además, aún bajo disciplina, el pueblo no buscó a Dios. Y esto, pues además de ser doloroso, también es una realidad que vivimos. Aún a veces cuando estamos siendo pasados por una prueba, no volvemos plenamente al Señor. Y eso es lo que hizo Israel, no se volvió plenamente al Señor. Hermanos, las pruebas en nuestra vida, las disciplinas que Dios tiene, que Dios pone en nosotros, tienen un propósito. Quiere llevarnos a cambiar de rumbo, al arrepentimiento, a una relación más profunda con Él. Daniel parece estar enseñando que la rebelión avergüenza al final, que las advertencias son serias, que Dios puede castigarnos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Pero también nos recuerda que Dios es misericordioso. El mismo Dios que disciplina es el Dios que perdona. El mismo Dios que corrige es el Dios que restaura. Qué bonita palabra, restaurarnos. Restaurarnos es llevarnos desde la caída hasta sus brazos, renovados, con una mejor esperanza, una esperanza para nuestro corazón, un corazón que se vuelve al Señor con sinceridad. ¿Se imagina, hermanos, un mundo sin límites y sin disciplina? Maestros siendo corregidos por sus alumnos, padres que no orientan a sus hijos, hijos sin límites, hijos sin consecuencias por las malas acciones. ¿Y qué tal una sociedad donde la injusticia, la violencia o el abuso nunca fueron confrontados? El resultado sería el caos, que no hubieran leyes, que no hubiera límites, que no hubiera disciplina. Todo esto que Dios manda reflejan el valor de la justicia. Lo que es justo tiene límites. Lo que es justo debe tener una disciplina, porque ahí debe haber un orden. Asimismo, cuando Dios nos disciplina, Él no está siendo cruel ni está siendo guiado por algún capricho, porque Él no es hombre, Él es el sabio de los sabios. Su corrección, hermanos, demuestra que le importa el bien de sus hijos y que toma en serio el pecado. El propósito de Dios no es destruir, sino conducirnos a un buen camino. Y si ha habido fallas, quiere llevarnos en un cambio radical. El arrepentimiento es eso, ser cambiados radicalmente, volver del camino que vamos y venir a la restauración. Así que bueno, nos vuelven a recordar que leamos Levítico 26 del 14 al 33. Ay, porque las advertencias son muchas. A veces la necedad nos gana, pero que sea Dios llevándonos a todos por este camino y que nuestro corazón sea dócil a Él. Amén. Parte 2, oración por la restauración
ya lo has hecho antes. Daniel apela a Dios porque ya lo hizo una vez en Egipto. Y vamos a estar leyendo del 15 al 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Daniel recuerda cómo el Señor liberó a su pueblo de Egipto y ganó renombre entre las naciones por las poderosas obras que hizo, las plagas y esas cosas. Si Dios había mostrado tal misericordia en el pasado, también podía restaurar a su pueblo ahora, ya que no puede apelar a los méritos de Israel, porque Israel la verdad es que no hay quien lo pueda defender. Su esperanza descansa únicamente en la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Por eso le ruega que aparte su ira de Jerusalén, que actúe nuevamente en favor de su pueblo. Y también le recuerda que Jerusalén lleva su nombre, que las naciones observan lo que sucede con el pueblo que le pertenece. Daniel desea que Dios restaure a Israel para que su nombre sea honrado una vez más. Y esta parte de la oración, hermanos, nos enseña que nuestras peticiones deben apoyarse más en quién es Dios y más que en lo que nosotros podamos merecer. Gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. La verdadera oración, esta oración no fue una fórmula religiosa, fue el clamor sincero de un hombre que conocía a Dios, confesó el pecado, reconoció la justicia que le pertenece a nuestro Señor y apeló a su gran misericordia. Su confianza descansa en quién es Dios. También nos enseña, hermanos, a que haya un equilibrio saludable en nuestras oraciones, que nos acerquemos a Él con reverencia. Aquí lo muestra Daniel, porque Él es nuestro creador, Él es el rey, Él es el juez justo. Sin embargo, nos acercamos con confianza a Él, porque Él es nuestro Padre amoroso, quien escucha a sus hijos y se deleita en mostrar misericordia. Bendito su nombre. La parte B. Oh Señor, perdona. Ya estamos en los versículos 17. La oración de Daniel alcanza su punto más intenso. Implora, ya no va a argumentar, suplica, ya no va a explicar, clama. Usted se puede imaginar a un esposo que está viendo las fotografías de su boda, que recuerda el amor que había con su esposa en el pasado, que lamenta la distancia del presente, que anhela la restauración de su matrimonio. No sabemos el punto exacto de esta situación, pero imaginemos que haya lastimado mucho su relación. Algo así parecido a ese dolor se percibe aquí. Jerusalén está en ruinas, hermanos. El templo en ese momento está desolado, el pueblo se encuentra disperso. Daniel anhela que Dios restaure todo aquello que una vez fue el lugar donde su nombre habitaba. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor,
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Haz resplandecer tu rostro e inclina tu oído. Estas, hermano, son figuras parecidas a la del hombre. Se llaman antropomorfismos. La Biblia tiene muchos antropomorfismos para que nosotros comprendamos, porque Dios es espíritu. Sin embargo, estas palabras atribuyen características humanas a Dios para ayudarnos a entender su favor y su atención. Daniel está pidiendo que Dios vuelva a mirar con agrado a su pueblo y escuche atentamente su clamor. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cuántas peticiones hace Daniel? Parecieran verbos imperativos. Oye, mira, escucha, perdona, actúa. Pero no son órdenes arrogantes. Es el lenguaje apasionado de una fe desesperada. Daniel sabe que Israel no merece nada. Y mire, no pide para él mismo. Anhela que Jerusalén sea restaurada porque, vuelve a repetir, tu nombre es santo, Señor, y Israel, Jerusalén lleva tu nombre. Él quiere que el pueblo sea rescatado para que Dios sea honrado entre las naciones. Recordemos que Dios no rechaza nuestras emociones sinceras. Podemos acercarnos a Él con lágrimas, con dolor, con urgencia, siempre que lo hagamos con humildad y con confianza en su misericordia. Este libro, hermanos, este capítulo nos está enseñando, pues, que la oración más poderosa no es una oración que habla de sí mismos, sino una oración que anhela al Dios verdadero y su gloria. Parte 3. La respuesta de Dios. El mensajero angelical. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel se apareció. ¿Alguna vez, hermano, ha enviado un mensaje importante o a alguien importante y que le haya contestado casi inmediatamente? Esto nos puede hacer sentir que hay alguien que quiere escucharnos, tomarnos en cuenta, que esa persona importante se preocupa por nuestra necesidad. Así ocurrió con Daniel, pero de una manera mucho más profunda. Un ángel se apareció mientras él todavía estaba orando, hablando del pecado, intercediendo por su pueblo, y Dios ya estaba respondiendo. Daniel le llama varón a este ángel, varón, porque apareció en forma humana, como lo hizo también en Daniel 8. Y también dice que fue a la hora del sacrificio. Esto
Era una memoria, o lo hacía en memoria de aquella ofrenda vespertina que se hacía en el pueblo, que era aproximadamente a las 3 de la tarde. Y ahora, pues él está en Babilonia, haciendo la hora, más bien tomando como referencia la hora del sacrificio. Pero eran como las 3 de la tarde cuando él estaba en oración. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. ¡Wow! ¡Qué palabra tan preciosa! ¡Qué detalle tan maravilloso acerca de Dios! Daniel no tuvo que orar todo un mes para que el Señor lo escuchara. No tuvo que repetir o convencerle durante semanas, tratar de convencerle durante semanas o meses para captar la atención del Señor. Él escuchó, como dice Gabriel, desde el principio. Y desde el principio le envió. ¡Wow! Ahora Gabriel le dice para qué lo envió. Para darle sabiduría y entendimiento de algo más grande que su preocupación. Pero ¿sabes qué, Daniel? Antes de hacerlo, aparece la razón más conmovedora. Porque tú eres amado. Hermanos, después de décadas de servicio, de exilio, fidelidad y oración, Dios quiere decirle a Daniel algo más importante que cualquier respuesta. Tú eres muy amado para mí. Hermano, cuando leemos el Nuevo Testamento y descubrimos cómo su Hijo precioso, amado Jesucristo, ganó algo para nosotros, podemos también entrar en este conocimiento que este privilegio que tiene Daniel de ser amado por Dios ha venido a nosotros por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por Él somos amados, escogidos y sellados por Dios. Nuestra aceptación delante de Él no depende de nosotros. Nosotros no éramos ni tantito parecidos a Daniel, ni siquiera mucho menos a nuestro Señor Jesucristo, sino por su gracia. Aquí Daniel aparece en el centro de la escena, pero detrás de él y detrás de Gabriel, hermanos, está nuestro Señor, atento, escuchando la oración y respondiendo. En esta lectura nos está recordando su amor. Así que, hermanos, esta historia nos debe animar a acercarnos con confianza, sabiendo que ninguna oración sincera pasa desapercibida delante del Señor. Amén. Y de este estudio, hermanos, ¿qué le impresiona más? ¿Que Dios haya respondido tan rápido a Daniel? ¿O que le recordara cuánto lo amaba? ¿Cómo cambiaría su vida de oración, hermano, si usted creyera cada día que usted es profundamente amado por Dios? Así que, hermano, cuando ore, piense en esto. ¿Está bien que solo busque respuestas a sus necesidades? ¿O sería mejor entablar una relación preciosa con aquel que le escucha y que le ama? Parte B. Una profecía sobre Jerusalén. ¿Qué cree, hermano? Daniel estaba muy preocupado por los 70 años que tenía ya Jerusalén en el exilio. Pero Dios le respondió hablándole de 70 semanas
o 70 sietes. Y vamos a estar leyendo de los versos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Como les dije, Dios está más preocupado porque Daniel sepa algo, que no se limita solamente al regreso de Babilonia. Es algo que abarca el futuro de Jerusalén, del pueblo de Dios y del problema del pecado. Estos versos nos hablan de semanas. La semana, hermanos, en este contexto se entiende como un año, por varias razones. La palabra hebrea utilizada en Daniel significa literalmente sietes o grupos de sietes. Y aunque puede referirse a semanas de días, muchos intérpretes entienden que se trata de semanas de años. El fundamento está en la propia ley de Moisés, donde Dios estableció ciclos de siete para la tierra. Eso lo vemos allá en Levítico 25, del 1 al 7. Y un año de jubileo, después de 7 grupos de 7. Allá lo explica muy bien el libro de Levítico. Estamos entrando en una fase de profecía. Muchas veces, hermanos, la profecía va a ser interpretada nada más, pero lo más importante es el mensaje. El versículo 24 comienza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre la ciudad santa. O sea, esta profecía, hermanos, que Daniel va a escuchar, se relaciona principalmente con Israel y con Jerusalén. Y a continuación aparecen 6 puntos de estas 70 semanas. Los propósitos son terminar la prevaricación. Eso quiere decir que Dios le va a poner un límite o un fin a la rebelión contra Dios. Eso contra lo que lucha Israel, esa rebelión, eso contra lo que lucha el mundo, rebelión contra Dios, va a terminar. El número 2, poner fin al pecado. Se refiere a la derrota definitiva del pecado. El pecado es un poder que esclaviza al ser humano y Dios le va a poner fin. También nos habla de expiar la iniquidad. Este lenguaje recuerda en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios, ¿verdad? Esa obra de sacrificios que reconciliaba al pueblo pecador con Dios. Eso era la expiación. También dice traer la justicia perdurable. Y justicia no es simplemente mejorar una conducta humana. Justicia es establecer un estado permanente de buena conducta, lo justo que es Dios, lo justo ante Dios. Nos habla también de sellar la visión y la profecía. Esto se puede entender como una confirmación, un cumplimiento. Se va a sellar se va a confirmar esta visión y esta profecía. Aquello que Dios ya había anunciado por medio de sus profetas. Va a quedar sellado. Ungir al santo de los santos. Esta expresión es una de las más discutidas. Algunos piensan que se refiere al Mesías, otros que se refiere a un lugar santísimo restaurado por la traducción que tiene la palabra santo de los santos o santísimo, la traducción. El texto no lo explica con detalle porque aunque la expresión hebrea probablemente se refiere al santísimo, mire hermanos,
Cristo nuestro Señor es el cumplimiento perfecto en todo lo que el Santísimo representaba, el lugar santísimo. Lo que era antes un lugar, ahora se encuentra plenamente en una persona. Y vamos a leer el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hubo, hermanos, un decreto del rey persa Artajerjes para construir los muros de Jerusalén, registrado en Nehemías 2. Aproximadamente en el año 445 a.C. Y sumando un total de 69 semanas de años, son 483 años basados en el concepto bíblico de los ciclos anuales que hablaba el libro de Levítico, divididas en 2 fases. Un primer bloque, dice la palabra, son 7 semanas, es decir, 49 años. Ahí en esos 49 años fue la reconstrucción física de la ciudad en medio de una gran oposición militar a lo que dice la palabra en tiempos angustiosos. Y esto lo vemos en el libro de Esdras y de Nehemías. ¿Cómo pasaron años para que se restauraran los muros? Ya lo estudiamos una vez, ¿verdad? Y luego, seguido de un periodo de 62 semanas, es decir, 434 años, que culminan directamente con la manifestación pública del ungido. Esto que les acabo de comentar está basado en estudios de los eruditos de los primeros siglos. Vamos al verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este verso, hermanos, a lo largo de la explicación de las 70 semanas, funciona como un puente histórico de la profecía, porque, fíjese, después de las 69 semanas mencionadas anteriormente, se anuncia que al ungido se le quitará la vida. La palabra hebrea utilizada significa literalmente Mesías o ungido. Y en el Antiguo Testamento podía aplicarse a reyes, sacerdotes u otras personas escogidas por Dios para una tarea especial. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, este anuncio encuentra su cumplimiento más pleno en Jesucristo nuestro Señor, quien fue rechazado, que murió de manera violenta en la cruz. El texto añade que esto ocurriría antes de la destrucción de Jerusalén y del santuario, recordándonos, hermanos, que el juicio sobre la nación aún continuaría. Históricamente, muchos relacionan estas palabras con la destrucción de Jerusalén, hermanos, porque Jerusalén fue destruida y el templo también por el ejército romano 70 años después de Jesucristo. Así, pues basado en el templo, en este texto de Daniel 9:26, estamos viendo 2 acontecimientos estrechamente vinculados: la muerte del Mesías y la posterior devastación de la ciudad santa. De esta manera, el versículo de Daniel 26 conecta el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo con el juicio que habría de venir sobre Jerusalén, convirtiéndose así en un punto clave para comprender el desarrollo de toda la profecía.
Y el verso 27, vamos a leer. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La última semana, hermanos, introduce la 70, se puede decir la 70 semana, siguiendo la secuencia del verso 26. Si nosotros vemos en el verso 26 que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya hablamos que la primera parte se refiere a la muerte de nuestro Señor, pero aquí se introduce a un príncipe, dice, un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario. Y ahora en el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Pues, uniendo el verso anterior y el que confirmará el pacto con muchos, pues es ese príncipe del que se habla. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, siguiendo la secuencia, pues esa persona es el príncipe que ha de venir según el verso 26. Aunque algunos intérpretes entienden que la referencia es a Jesús. La semana se divide en dos mitades. A la mitad de ese periodo ocurre un acontecimiento que provoca el cese de los sacrificios y las ofrendas del templo, ¿verdad? Y luego la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, el texto parece describir una interrupción que ocurre antes de esa destrucción final. Desde la interpretación cristiana tradicional, algunos consideran que la muerte de Cristo hizo innecesario el sistema de los sacrificios. Entonces ahí termina el sacrificio, porque Él es el sacrificio perfecto que ya había sido ofrecido. Pero otros hermanos entienden que esta interrupción apunta a acontecimientos todavía futuros. Dice, continúa el verso, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí estamos viendo la palabra abominación. Abominación suele referirse a actos de idolatría, a profanaciones especialmente ofensivas para Dios. Y déjeme decirle que hubo una profanación, una abominación, una idolátrica históricamente. Hay un antecedente en las acciones de un hombre que se llamó Antíoco IV Epífanes. Este hombre profanó el templo judío en 2 siglos antes de Jesucristo. El templo fue profanado y se ofreció inclusive un cerdo que era de los animales impuros en el altar del templo. Sin embargo, Jesús también habló de eso como un evento futuro. Jesús habló de la abominación desoladora como un acontecimiento que los oyentes aún debían observar, indicando que la profecía iba a ser más allá de ese tiempo. Por ello, algunos relacionan esta sección con la destrucción de Jerusalén por los romanos, pero otros la entienden como un evento todavía más lejano. Entonces, esta profecía concluye recordando que la desolación tiene un límite fijado por Dios y que el propio desolador finalmente será juzgado.
El perseguidor no tiene la última palabra, pero Dios nuestro Señor es quien la tiene. Entonces, este verso tiene muchas interpretaciones. Los estudiosos conservadores no coinciden en todos los detalles de Daniel 27. Entre las principales respuestas podemos ver eso que les comentaba, que se había cumplido en Antíoco Epifanes con la profanación del templo. Otros piensan que se refiere al ministerio, muerte y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Otros piensan que es la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Pero otros más piensan que se refiere a eventos futuros relacionados con el fin de los tiempos. Y bueno, aunque existen estas diferencias sobre esta cronología y sobre este cumplimiento, yo creo que lo más importante, y la mayoría de las personas coinciden en esto, que esta profecía describe etapas diferentes del plan eterno y soberano de nuestro Señor para lo básico, ¿verdad? ¿Cuál era lo básico? El propósito. Terminar la rebeldía, la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Hermanos, ¿cuál es el corazón de este mensaje, de esta profecía? Si alguien preguntara, ¿qué quiere lograr Dios con las 70 semanas? Pues la respuesta principal no es enseñarnos a hacer cálculos proféticos, adivinar es esto o aquello. La respuesta debe centrarse en el verso 24, lo que Dios quiere hacer para restaurar este mundo. Daniel estaba preocupado por el exilio, pero Dios quiere que sepa que el pecado humano es el problema más grande. Y por encima de debates cronológicos, debemos de entender esto, que Dios nuestro Señor es quien gobierna la historia. Él quiere cumplir esa promesa, llevarnos con Él para siempre, tenernos rodeados a su alrededor, ¿verdad? Y Él proveyó a nuestro Salvador como una solución definitiva para el pecado. ¿Qué nos dice Dios? Dios sabe que no tenemos todas las respuestas y que no comprendemos completamente lo que va a suceder en el futuro. Pero Él quiere que confiemos, que Él tiene un plan, que su bondad va a triunfar sobre el mal. Él ya demostró su fidelidad cuando envió a Jesús, ¿verdad?, a esta tierra para pagar por nuestros pecados, para vencer a la muerte. Nosotros ya vivimos en el tiempo del reino, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de su bondad. Sin embargo, aún estamos en espera. Es decir, estamos como en el ya llegó la salvación, pero aún esperamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No conocemos el futuro, hermanos, pero sabemos quién lo tiene en sus manos. Amén. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Y eso es lo que nos invita el Ministerio en Acción. Vamos a pegar un mensajito en nuestra pared que diga, no conozco todo el futuro, pero sé quién lo tiene en sus manos.